¿Qué pasaba en el mundo que hizo que la mujer se liberara del corset, usara vestidos sueltos, saliera a bailar, salir a trabajar y también usara pantalones? En este video quiero hacer un análisis sobre la moda en los años 20, pero les tengo preparada una clase muy especial porque no quiero que sea algo para enumerar prendas, sino que quiero que sea un análisis profundo e histórico de lo que estaba pasando en el contexto para que entendamos por qué la gente se vestía de una manera y no de otra, y por qué los años 20 son una bisagra entre la moda antigua y el comienzo de la moda moderna como la conocemos hoy. Bienvenidos a mi canal, soy Ali Wensain-Bonet y hoy vamos a hacer una clase, una masterclass sobre la moda en los años 20. Quiero hacerla con, en este caso he trazado una línea del tiempo para hacer una vista en perspectiva, porque la historia hay que mirarla en perspectiva. Y no quiero dejar de agradecer a José María Aguirre, que es el titular de la Cátedra de Historia del Diseño de la Universidad Nacional, que fue quien me ha inspirado y que me ha enseñado a entender y amar la historia, así que este video va dedicado a él y espero humildemente seguir sus pasos. Vamos a situar más o menos por aquí la década de 1920, ¿vale? Vamos a tener aquí un acontecimiento que va a sernos bisagra y que va a ser muy importante, que es en 1914, ¿vale? Hasta aquí 1918. Tenemos la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Por aquí tenemos que la revista Vogue ya empezaba a hablar de moda y Harper's Bazaar también. Vamos a tener la década situada en este punto. ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en el mundo un momento antes de la Primera Guerra Mundial? En cuanto a la vestimenta y en cuanto al rol de la mujer en este momento, que era prácticamente un elemento meramente decorativo, la mujer se vestía con unos vestidos muy largos, con muchas capas de tela, muy incómodos, con armazones, con corsets ceñidos, con sombreros muy grandes, con plumas muy exageradas, muy pesados, muy difíciles de sostener. Y luego viene la guerra, ¿de acuerdo? Luego de la guerra, normalmente luego de un conflicto bélico y más un gran conflicto bélico mundial, como fue la Primera Guerra Mundial, lo que sucede es que hay un momento de bienestar y de progreso cuando la gente, digamos, deja en el imaginario colectivo el miedo y la austeridad que tiene una guerra, comienza un pequeño periodo de progreso. En este caso lo vamos a tener dividido al escenario en dos sitios geográficamente diferentes, que son Estados Unidos, por un lado, y por otro lado tenemos a Europa. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en Europa? Europa está reconstruyéndose de la guerra porque fue en este territorio en el que se batalló y a Europa le cuesta un poco más, ¿de acuerdo? Mientras que Estados Unidos disfruta de un progreso acelerado, ¿por qué? Porque en sus tierras no hubo batalla, no tienen que reconstruir nada y hay un auge de comercio, de un montón de cosas sociales a nivel social que van a hacer, que ahora les voy a explicar, que van a hacer que Estados Unidos suba como la espuma y se convierta en la primer potencia mundial, que en este momento, a partir de esta década, lo continúa siendo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos empieza a haber una gran demanda de trabajo, de productos. La gente, como no viene de la guerra, pues hay una mayor natalidad también. Entonces, la fuerza laboral empieza a demandar más personas. ¿Qué pasa? La mujer empieza a meterse en las áreas laborales que antes eran dedicadas al hombre en particular. Mucho de esto fue industria textil, pero también empezó a hacer otras tareas administrativas. Al haber demanda y progreso, se necesita más gente que trabaje. Entonces la mujer empieza a ser protagonista de la vida laboral en Estados Unidos. ¿Esto qué hace? Esto genera que la mujer sea libre, tenga su propio medio de vida, tenga sus propios recursos económicos y viva muy bien. Entonces, ¿qué hay? Un excedente, la gente sale a bailar, la gente puede salir a comprarse ropa,
digamos, todo lo que pasa cuando hay una época buena de vacas gordas, digamos. ¿Qué pasa en Europa? Europa lo tiene un poquito más complicado, pero el epicentro de la alta costura va a seguir estando en Europa, concretamente en Francia, puntualmente en París. Estados Unidos va a ser un gran consumidor de alta costura porque ahora demanda todo lo que es vestimentas para salir con brillos, con plumas. Cambia radicalmente el estereotipo de mujer que había y Europa va a ser un gran proveedor a Estados Unidos y bueno, también a Europa mismo, pero Estados Unidos va a ser el gran consumidor de la alta costura. Entonces, aquí aparecen figuras muy importantes que van a dar un giro a la vestimenta, como conocemos a nuestra gran querida amiga Chanel. ¿Qué va a hacer ella? Ella es que es brutal lo que hace. Ella es la primera mujer que pone pantalones a las mujeres. Esto es nunca antes visto, algo que es tan común para nosotros, para nosotras, tener pantalones, usar pantalones, todo tipo de pantalones para cualquier ocasión. Antes de los años 20 esto era impensable. Pero la que lo hace posible es Chanel. Y también libera la silueta. Antes se utilizaban justamente los corsets para ceñir la cintura, marcar mucho esto, agrandar la parte de las caderas y que todo parezca como un reloj de arena y tal. Chanel lo que va a hacer es liberar la cintura, se baja completamente. Les voy a poner en unas imágenes. La cintura desaparece, los vestidos son etéreos, son flojos, son livianos, la cantidad de tela se reduce completamente, aparecen brillos, bordados. Estos bordados con pedrería y con brillos y con telas como la seda y el terciopelo, que son un poco más costosos que otros tipos de tela que se utilizaban antes de la Primera Guerra Mundial, van a reflejar el estatus que tiene la sociedad en este momento. Todos conocemos a Chanel, pero no es la única, si bien es una de las más icónicas, una de las que más ha roto los estereotipos. Existen otros diseñadores y diseñadoras que han colaborado en esta época con sus diseños. Les sonará, por ejemplo, Lanvin, les sonará Elsa Schiaparelli, que ahora hablaré un poco de ella. Les sonará Patou, les sonará Madeleine Vionnet, que se escribe con dos N, que también ha sido una referente muy importante. Les sonará también Paquin. Varios de estos la han liado bastante en lo que es la moda y romper estereotipos. ¿Qué pasaba en el mundo más allá de la cuestión económica? A principios de los años 1900, 1905, la primera década, vamos a hablar así, se está gestando otro movimiento social que tiene que ver con las vanguardias artísticas. Las vanguardias artísticas no las podemos separar de este contexto porque van a influir muchísimo en la estética de la moda de los años 20. Estas vanguardias, de las cuales tenemos el fubismo, dadaísmo, tenemos a Dalí con el surrealismo, Dalí va a ser un gran aliado y amigo personal de Elsa Schiaparelli y juntos van a crear vestidos, obras de arte, ¿vale? Luego podemos hacer un análisis de Schiaparelli porque Schiaparelli es muy interesante. Dadaísmo, fubismo, suprematismo. Tenemos, déjame ver porque hay un montón de vanguardias. Tenemos al constructivismo ruso también. ¿Qué va a pasar con todas estas vanguardias? A ver si me acuerdo, suprematismo, con Malevich, fubismo, futurismo también. Bueno, ¿qué es esto? Estos nombres raros. Son movimientos artísticos que también van a romper con la época anterior, ¿sí? Con lo que es el siglo pasado a 1900, con 1800. ¿Qué pasa?
ellos se van a plantear que la sociedad necesita otra forma de expresión. Piensen que la televisión aparece en 1926, pero hasta que aparece y se instaura en las casas, no existía nada de esto. Entonces, la forma de expresión y de hacer política y de expresar todo lo que pasaba en la sociedad era a través del arte. ¿De acuerdo? Estas vamos a poner vanguardias. Este es un tema que a mí me gusta muchísimo en historia, que a lo mejor quizás más adelante lo analicen, no lo sé. ¿Qué van a hacer? Van a romper una estética muy marcada de, lo voy a hacer lo más simple posible, que se entienda, van a marcar una ruptura en los cánones del arte que venía siendo anterior. El arte antes era figurativo, era representaciones totalmente figurativas de la realidad, tenían un determinado manejo del color y fusión del color, y representaban todo esto de retratos y cosas muy estáticas. ¿Qué pasa? Los artistas dicen, esto ya se acabó, no podemos seguir representando esto, queremos cambiar, queremos romper, necesitamos reflejar el dinamismo que estaba cobrando la sociedad gracias a todo esto que estaba pasando, y deciden cada uno con su propio manifiesto, con su propio concepto de arte, deciden hacer cosas que en realidad tienen bastantes aspectos comunes, que son el uso del color pleno, el uso de colores puros sin mezclar, digamos, figuras geométricas, la figura como tal de una persona se rompe totalmente. Por ejemplo, esto lo vemos muy bien en el cubismo, que también es otra vanguardia, quizás más conocida con Picasso, cómo rompe y cómo descontractura las figuras. Esto es un reflejo de lo que estaba pasando también en la sociedad. Es decir, ya no va más lo anterior, necesitamos algo nuevo, necesitamos expresarnos de otra manera, y también pasa en el arte y también pasa en la ropa. ¿Qué más estaba pasando en el mundo? En el mundo seguían pasando cosas en esta década. Tenemos por otro lado la revolución soviética, que estaba teniendo lugar en el este, en Rusia, y que va a hacer que mucha gente migre a Europa para refugiarse. Europa va a tener una gran acogida con esta gente y con su cultura y con su estética, que también la van a adoptar para lo que son los vestidos flappers de esa época. Ahora, luego voy a enumerar todo lo que es todas las prendas que eran conocidas en esta época, pero primero quiero acabar de hacer el análisis. Los ballets rusos, vamos a ponerlos aquí, ballets rusos, van a tener una gran acogida, su estética también. Chanel va a incorporar, de hecho, Chanel tiene una colección totalmente inspirada en esta estética de los ballets rusos. También va a pasar otra cosa, que es que en 1922, Howard Carter, a ver si lo adivinan, Tutankamón. Howard Carter va a descubrir la tumba de Tutankamón, la va a abrir, va a ser un evento mundial socialmente reconocido, y toda la estética de Egipto también va a ser adoptada en la moda y en otros campos del diseño. Es todo este mix de cosas que estaban pasando en el mundo van a dar como resultado un movimiento que es el Art Deco, que podría llamarse artístico. Es un movimiento estético que reúne todas las cosas, todos los elementos de las cosas que estaban pasando en ese momento. Tenemos, por ejemplo, el Art Deco va a invadir todo el diseño arquitectónico, decorativo, de moda, y la joyería también, por ejemplo. Entonces va a tomar elementos geométricos del arte, ¿de acuerdo? Va a tomar elementos exóticos de los ballets rusos y otros elementos también como egipcios, los escarabajos, toda la parte del dorado, las piedras como el jade, la lapislázuli, la turquesa,
todo esto lo va a integrar en la decoración y por supuesto también en la moda va a estar presente. Estos elementos van a estar presentes. Bien, voy a borrar un poco porque ya no me queda sitio y vamos a seguir. Ahora sí que voy a hablar de la ropa, cómo era la ropa después de todo lo que estaba pasando en el mundo. Ahora sí vamos a hablar de la ropa. Habiendo ya hablado un poco de todo lo que pasaba en el mundo, vamos a hablar de los modelos de ropa que se usaban en esta época, que se empezaron a usar rompiendo con la estética anterior. Lo más icónico que tienen los años 20 son los vestidos flapper. Vestidos flappers. Este término se refiere a un conjunto de mujeres, un conjunto social de mujeres jóvenes, que eran estas que tenían el poder adquisitivo porque podían trabajar y tenían mucho tiempo libre para salir de fiesta. De hecho, los clubs nocturnos con el jazz, luego el Charleston, esto fue como una movida de bienestar, de me lo paso bien, me lo paso genial, la mujer empieza a fumar en público sin ser juzgada, se empieza a cortar el cabello, aparece el término de androginia en la moda femenina que antes era impensado. ¿Por qué? Porque la mujer va a dar un paso, va a subir un escalón muy grande en cuanto a la equidad social respecto al hombre. Entonces, la mujer puede empezar a utilizar pantalones, más llegado al final de la década de los 20 con Chanel, pero también trabaja, fuma, sale, se divierte, casi como ahora, pero que antes en esa época no estaba bien visto. Entonces, las flappers eran estas mujeres jóvenes que disfrutaban justamente del bienestar económico que tenía en ese momento la sociedad en Estados Unidos y sectores sociales en Europa que no se habían visto tan afectados con la guerra. Va a ser lo más icónico. Les voy a dejar algunas imágenes de los vestidos flappers, que creo que cada vez que alguien dice la moda en la década de los 20, lo que se nos viene a la mente es un vestido flapper. Pero no era lo único que se vestía, esto se usaba para la noche. ¿Qué tenemos también? Tenemos ropa suelta, tenemos vestidos con los modelos flapper, es decir, sin la cintura marcada, con otras telas que no eran la seda, que no eran bordados, que no eran terciopelos, que se utilizaban para el día. ¿Qué pasa? Chanel aquí va a causar mucho revuelo porque va a empezar a utilizar prendas masculinas en el guardarropa femenino, que era una cosa totalmente choqueante. Pues la gente más conservadora se vio un poco afectada, pero al final se fue adoptando con tanta naturalidad que hasta el día de hoy que hoy utilizamos todo lo que Chanel había planteado en su momento. Tenemos, por ejemplo, el cardigan. El cardigan, que era masculino totalmente, Chanel dijo, así como me pongo pantalones, voy a probar un cardigan a ver qué tal. Ah, mira, es cómodo. Entonces lo va a implementar también en sus colecciones y en sus diseños. Va a utilizar el cardigan de punto como una pieza unisex y la va a incorporar directamente en el armario femenino para siempre. Tenemos los vestidos flappers que son muy, muy etéreos, muy como esta blusa, muy suaves, muy ligeros, pero ¿qué pasa? Necesitaban en invierno un abrigo. Aquí surge el modelo de abrigo capullo. El modelo de abrigo capullo, algo que lo he mencionado también, es que en todo este mix que era el Art Deco, que fusionaba la estética rusa, que fusionaba también la estética de Egipto, también se habían, o sea, fue una época en la que Europa miraba mucho a otras culturas y se fascinaba e incorporaba todos los elementos que podía. Otra de las cosas que se incorporaron son las estéticas japonesas, las flores, cortes como el kimono y formas de hacer la ropa. La seda también fue, digamos, tuvo un gran consumo en esta época porque era un producto caro, pero que en ese momento la gente podía acceder a él. Y todos los elementos japoneses tuvieron también su momento de auge en esta época. ¿Qué pasa? El abrigo capullo tenía un corte, ahora les voy a dejar una ilustración que hice yo. El abrigo capullo tenía unas mangas justamente japonesas y que te envolvías como si fuera un crepe. Te envolvía
Normalmente tenía los bordes o el interior de piel. ¿Por qué? Porque hacía muchísimo frío en invierno, no podía uno estar con un vestidito flojo. Estos abrigos, que también tenían bordados justamente orientales, rusos, tenían estéticas de flores, de enredaderas, un poco también que no acaba de, digamos, de irse la estética del Art Nouveau, que es una cosa que a mí el Art Nouveau me encanta, que también utilizaba todos en Francia, está muy plasmado, de hecho en la arquitectura está todavía muy vigente. Todas estas líneas naturales, todo simulando ramas, flores, hojas. Voy a dejar aquí una ilustración de Alphonse Mucha, que Alphonse Mucha era un ilustrador checo que tenía un poco la estética del Art Nouveau y que también tenía coherencia con lo que era el Art Deco también. Bien, además del abrigo capullo tenemos el sombrero cloche, o campana en francés. Este sombrero va a ser mucho más minimalista que lo que se usaba antes, a finales del 1800. Va a tener, como lo indica su nombre, una forma de campana muy pequeñito y un ala también muy corta. Incluso las flappers prescindían un poco del sombrero y utilizaban unas diademas con algunas plumas y algunos brillantes. En comparación con lo que se usaba antes, era bastante minimalista. Bien. Además del sombrero, tenemos en los pies el zapato Mary Jane, que ahora tuvo un revival. El zapato Mary Jane era un zapato cerrado pero abierto, que dejaba un poco, tenía unas ventanas que dejaba ver un poco el empeine. A la evolución de la moda también la podemos abordar de acuerdo a la cantidad de piel que se iba mostrando. Es decir, hasta el día de hoy, antes los zapatos eran cerrados, se utilizaban medias, se utilizaban calcetines, no se mostraba absolutamente nada, pero a partir de esta época se empieza a dejar un poco ver. De hecho, el largo de los vestidos con flapper se acorta hasta debajo de la rodilla o incluso un poquito más arriba, que también era una cosa que no estaba vista hasta entonces. El zapato Mary Jane tiene un tacón pequeño. ¿Por qué? Porque la flapper necesita bailar todo el día, necesita moverse, necesita ir cómoda. Entonces el zapato Mary Jane o el zapato de esta época va a ser un zapato de un tacón de entre 3 y 5 centímetros, ¿vale? Y por último tenemos los bolsos. El famoso bolso Dorothy, que es un bolso mínimo, es una bolsita muy pequeñita, a veces con un asa, a veces no. Voy a dejar algunos ejemplos. ¿Qué pasa con este bolso? Es para llevar lo indispensable. Y lo indispensable en ese momento era los cigarrillos y las llaves. No había más. No había móvil, no había botella de agua, no había libreta. El bolso era muy, muy pequeño. Normalmente también a juego con los vestidos flappers. Y por último tenemos un tipo de vestimenta que surgió muy inesperado, pero fue como muy, muy masivo, porque la mujer se empieza a aficionar al tenis. Entonces surge el vestido del tenis. ¿Qué pasa? La mujer, como decíamos antes, tenía un poder adquisitivo diferente, tenía poder adquisitivo, tenía tiempo libre. Entonces tenemos una tenista muy famosa que es Lenglen, que inspiró a las mujeres de esa época a practicar tenis. Y entonces existe el vestido de tenis o conjuntos de tenis, partes de arriba y partes de abajo con faldas tableadas y unas zapatillas blancas muy planas, que nuestra querida Chanel también colaboró con estos diseños. Bien, tenemos ahora, digamos, un resumen de lo que fue el contexto histórico y la moda en los años 20. Espero que lo hayan disfrutado, espero que haya sido, lo intenté hacer lo más resumido posible, porque esto en realidad podemos hablar de cada cosa y de cada diseñador, podemos hablar muchísimo. De hecho, seguramente amplíe un poco más el tema en diferentes videos a futuro. Pero bueno, espero que
sirva para contemplar un poco el inicio de la moda moderna como lo conocemos hoy, y como dije en otro video, como lo había comentado, a partir de los años 20 se, eh, se entiende que inicia la moda vintage, que es un objeto de estudio de este canal también, que más adelante vamos a ver cómo identificarlo, cómo reconocerlo. Los años 20 van a acabar su década con el crack del 29, la caída de Wall Street, que nos va a abrir la puerta a la década del 30 con un periodo muy diferente a los locos años 20, a esto de pegarnos la fiesta y pasárnoslo bien, porque vamos a entrar en un periodo nuevo de austeridad y una Segunda Guerra Mundial que está ahí en puerta, ¿vale? Espero que les haya gustado, suscríbanse si les gusta porque voy a hacer análisis de todas las décadas, de la moda a través de las décadas, y también hay algo que tengo pendiente que quiero hacer, que es la moda a través del arte. Vamos a estudiar el arte y la historia de la moda, cómo se fusionan y cómo el arte refleja esa moda también. Y para que no se lo pierdan, los invito a que se suscriban y que me comenten todo lo que quieran saber de moda, que podemos ponernos aquí a explayarnos. Gracias y hasta la próxima.